Gracias por seguirnos una vez más. Sean bienvenidos y bienvenidas. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, en el mundo desde el sur, a propósito de esta jornada informativa y por supuesto el análisis que presentamos a ustedes el día de hoy. La madrugada de este viernes inició la operación sobre el relámpago del Catatumbo en la frontera entre Colombia y Venezuela, parte del ejercicio popular, militar y policial Escudo Bolivariano 2025, una operación que se extiende desde las regiones del norte del Táchira, colindantes con el norte de Santander en Colombia, hasta regiones más arriba en el norte, regiones del Zulia, cercana a toda la zona de ríos cerca del Catatumbo. Una zona muy importante y que en los últimos días ha tenido serios desafíos y enfrentamientos que han tenido desde las autoridades colombianas y venezolanas, pues mayor atención en las últimas horas. Pero antes de entrar al análisis, debo recordarles, a través de las redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto. Ahí la tenemos. Avanza operación Relámpago del Catatumbo en la frontera colombo-venezolana. ¿Qué se logrará con este despliegue? Fortalecer la seguridad fronteriza, profundizar nexos bilaterales, garantizar la paz regional o hacer frente a los planes desestabilizadores. Si no ha participado, le invito a que siga de cerca con el código QR que hemos compartido anteriormente y pueda a través de Telegram también participar con su respuesta. Ya vamos a profundizar mejor este escenario. Hemos invitado a Martín Pulgar, politólogo, magíster en filosofía de la guerra, analista político desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias por tu tiempo, Martín, con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad que me brindas de tocar este tema tan álgido para tanto Venezuela como Colombia, pero también para la paz regional de América Latina. ¿Y de qué manera la importancia, Martín? Pues ya hemos discutido contigo varios escenarios sobre Venezuela, pero en este sentido que incluye a Colombia en una zona que ha tenido muchos desafíos, enfrentamientos bélicos y que por supuesto afecta no solamente a Colombia, sino también a territorio venezolano. ¿Cómo estás viendo en primera línea toda esta operación que, recordemos, está orientada a través de las presidencias, tanto de Venezuela como de Colombia? Sí, pues creo que por mucho tiempo se está dando un diseño orquestado, ¿no? Un diseño que tiene que ver con una negociación conjunta y acciones conjuntas por parte del gobierno colombiano y del gobierno venezolano en torno a una zona bastante complicada. Primero porque la zona fronteriza venezolana y muy especialmente en esta zona del Catatumbo ha sido siempre un foco de desestabilización, de conflictos, tanto de grupos armados como grupos delincuenciales del lado colombiano, que de alguna manera ha afectado la frontera venezolana y que no se puede olvidar que es una frontera muy permeable, es una frontera abierta, prácticamente hay vínculos de integración económica, culturales y sociales de buena parte de la población de Venezuela y de Colombia en esta región, y lo que impacta de alguna manera en cualquiera de las dos regiones fronterizas impacta a la otra. En este caso, lo que ha sucedido en el Catatumbo con esta acción de enfrentamiento entre disidencias de la FARC y el ELN colombiano impacta de alguna manera a la población civil y a la población que es la que sufre de estos conflictos, y de alguna manera estas movilizaciones de desplazados de Colombia se han movilizado hacia muchos territorios, tanto de otras áreas de Colombia como a territorio venezolano. Entonces esta acción coordinada entre los dos países en función de garantizar una paz ante estos hechos de impacto de violencia de Colombia y de estos grupos armados irregulares colombianos que impactan la frontera de Venezuela es muy importante, muy especialmente a partir de una acción muy decidida por parte del Estado venezolano de servir también de contención de cualquier hecho de violencia, pero también de servir de refugio a las poblaciones civiles colombianas que se le han desplazado a Venezuela. Hablabas de contención y vamos a ver datos, Martín. Según lo anunciado por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, al menos 200 mercenarios han sido capturados en medio de las intenciones por atentar contra Venezuela. Y decía el alto funcionario que luego de 3 meses de investigación, pues han logrado detener a miembros de las tropas irregulares que buscaban ejecutar planes desestabilizadores contra Venezuela, mientras que el gobierno venezolano
trabaja en función de cubrir la frontera con 2.000 efectivos, soldados y policías, como parte de lo que hemos comentado, esta operación relámpago del Catatumbo para garantizar la defensa, la paz y la soberanía del país. Un escenario, Martín, donde la violencia se genera por expresidentes ultraderechistas de Colombia. Por supuesto, ha tenido desde el gobierno de Venezuela muchas denuncias, ya se planteaba incluso desde el legislativo que algunos actores políticos, incluyendo Álvaro Uribe Vélez y Iván Duque, pues fueran también personas enemigos de Venezuela. ¿Cómo estás viendo ahora con todo este planteamiento en la frontera lo que está ocurriendo con estos mercenarios, 200 que efectivamente, según el gobierno bolivariano, vienen directamente de esa oleada de desestabilización generada desde Álvaro Uribe Vélez? Sí, de alguna manera aquí hay varios hechos que pueden tener una interrelación importante. Por una parte, estos mercenarios que fueron capturados en Venezuela en el marco del intento de desestabilización de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, donde se dieron en diferentes tiempos la captura de varios mercenarios de diferentes nacionalidades, para que tenían la intencionalidad de desestabilizar Venezuela y de alguna manera perturbar el hecho del 10 de enero, que sería lo que fue la toma de posesión del presidente Maduro. Y también se da este evento en la frontera colombiana, donde grupos armados irregulares confrontan entre sí, fundamentalmente por temas de droga, pero añadido a esto hay unas bastante sospecha en torno al uso de la violencia por parte de estos dos expresidentes, Duque y Uribe, de pretender dentro del marco de la toma de posición del presidente, elementos de violencia para desestabilizar, pero inclusive intervenir militarmente a Venezuela a través de esta orquestación continental muchas veces de grupos de derecha contra Venezuela. Entonces hay como varios elementos que se conjugan, y que si uno es avisado y uno puede tener una imaginación bastante importante, pero también datos de la historia y de cómo se han movido estos grupos de derecha, todos estos hechos están fundamentalmente integrados, ¿no? Hay muchos vasos comunicantes que uno puede sospechar que estos actos de violencia sucedidos en la frontera, más estos mercenarios capturados, más este discurso y este llamado a la violencia por parte de estos expresidentes, tienen vasos comunicantes y capacidad de poder estar interrelacionados todos estos hechos, porque al final lo que ha intentado esta derecha desde prácticamente el inicio de la Revolución Bolivariana es este cambio de régimen, ese intento de a través de un hecho violento, no solamente la salida del presidente, sino de alguna manera reformatear todo el sistema político a través de algún tipo de acto violento que permita extraer el tejido social de lo que es la Revolución Bolivariana y todos sus apoyos en Venezuela. Entonces, no podemos olvidar que aunque pareciera que estos tres hechos pudieran ser independientes, hay demasiadas coincidencias en el periodo histórico y de actores que pueden estar marcándose en función de desestabilizar la paz social en Venezuela. Importante eso. Y bueno, Martín, vamos a ver justamente lo que decía Cabello denunciando al expresidente ultraderechista Álvaro Uribe. Esto decía. ¿Quién genera la violencia? Uribe. Uribe quería pasar para acá grupos paramilitares. O sea, cuando él se paró ahí, dio la orden. Cuando hubo una intervención militar a Venezuela. Claro, esa era la orden. Y nosotros ya teníamos 3 meses con esa información gracias a la captura de mercenarios, que hemos capturado más de 200 mercenarios venezolanos. Ahorita acabamos de montar una operación, debo dar una rueda de prensa esta semana, pues, informando los detalles de que es como la continuación de aquella operación Aurora. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, también manifestaba el respaldo de Venezuela hacia la frontera colombiana ante la crisis humanitaria desatada en el Catatumbo. Esto decía también. Ejerciendo nuestra soberanía en nuestros espacios geográficos, sabiendo pues que todas estas situaciones de vulnerabilidad que se presentan en la frontera, sobre todo del lado colombiano, tienen la aquiescencia, tienen el respaldo de sectores de la oligarquía. Y ahí dentro de la oligarquía
a sus representantes como Álvaro Uribe Vélez, que siempre tiene las manos metidas en situaciones como esta. Iván Duque también tiene las manos metidas en esta desestabilización que se está produciendo en Colombia, que ha producido ya, bueno, más de 80 muertos. Importante los datos, Martín, que hay un contraste bastante interesante porque se habla de una operación militar relámpago del Catatumbo, pero también las autoridades hablan de paz, hablan de cooperación, hablan del beneficio mutuo entre ambas naciones, es decir, hay toda una retórica que permite a través de los organismos del Estado poder llegar a los lugares donde se necesita la paz, pero también desde el respeto a la dignidad humana, desde el respeto a la soberanía de ambos pueblos. ¿Cómo estás viendo también esa retórica desde ambos lados de los países en cuestión? Sí, yo creo que hay un adagio que decía, que, digamos, el presidente de Venezuela lo tomaba: si quieres paz, prepárate para la paz, ¿no? Asumiendo aquel adagio romano: si quieres paz, prepárate para la guerra. Yo sí creo que para tener paz hay que prepararse para la paz. Y la paz tiene, por supuesto, la demostración de que en el caso venezolano fundamentalmente tiene una capacidad de respuesta militar, policial, también humana, en el caso de todo este movimiento de desplazados colombianos que han venido a Venezuela y que hay que atender, y que implica de alguna manera hasta unos impactos en la sociedad venezolana por el número que ha significado. Entonces Venezuela está preparada, está preparándose y se prepara para recibirlos, a población humana, a niños, inclusive impactados psicológicamente por el fenómeno de la guerra, que es terrible. Y Venezuela se prepara para ello, pero también militarmente y policialmente y de orden interno debe estar preparado para contener cualquier intento de que ese desborde de alguna manera de la violencia en el vecino país, producto de estos actores de siempre, actores de la derecha colombiana, que de alguna manera con vínculos con el narcotráfico, con vínculos con grupos delincuenciales y con estos grupos paramilitares que han usado la violencia en la historia de ese país, pretendan también de alguna manera trasladar esa violencia a Venezuela, que ha podido realmente a pulso y a pesar de ese intento, porque de alguna manera se ha intentado desestabilizar Venezuela a través de todas las medidas coercitivas unilaterales, a través de un esfuerzo mediático global, a través de la migración inducida, en fin, a través de una serie de mecanismos, desestabilizar Venezuela, y de alguna manera la revolución bolivariana ha sabido contener esa desestabilización y ha mantenido al país una relativa paz bastante perdurable y controlada. Y bueno, estos efectos en la frontera pueden intentar o pretenden intentar a través de estos agentes de la derecha de alguna manera generar algún tipo de proceso de violencia que pueda justificar a través de un esfuerzo internacional algún tipo de intervención. Hemos logrado la paz, realmente el Estado venezolano a punta de pulso, ganándose el espacio político y las negociaciones internacionales, y una capacidad de reactivación económica también ha permitido mantener al país en paz, en calma, y saber manejar todas estas vicisitudes económicas a partir de las sanciones aplicadas a Venezuela, con suficiente capacidad de gestión pública para contener todo este tipo de actos de violencia en la frontera o que pretendan introducirse en el suelo venezolano. Y en un escenario complejo internacionalmente, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas, seguro que este escenario tendrá muchas aristas más adelante para poder abordar. Martín, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba nuestro invitado, Martín Pulgar, hablando de este tema tan importante en la frontera entre Colombia y Venezuela, operativo relámpago del Catatumbo. Vamos a despedir así esta primera parte del programa. Recuerda, aún tiene tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado a través de nuestra red social Telegram, para poder allí, desde su opinión, poder dar resultados más adelante. Los analizamos luego de que terminemos el programa. Nosotros con esto vamos a una pausa. Ya regresamos en El Mundo desde el Sur.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablamos desde este tema de la frontera entre Colombia y Venezuela. La Fuerza Armada venezolana, en conjunto con el ejército colombiano, trabajan para combatir la violencia en el Catatumbo. Informaba el mandatario colombiano Gustavo Petro, explicaba que entre ambas naciones se busca la colaboración óptima para combatir a la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional. Esta reacción se produce luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara el inicio de esta operación Relámpago del Catatumbo que hemos abordado el día de hoy y que se va a extender por regiones del norte del Táchira, colindantes en el norte de Santander, hasta regiones como Zulia, justo por donde pasa el Catatumbo. Y es precisamente la importancia de la coordinación entre muchos aspectos, entre muchas aristas, para poder llevar orden, para poder coordinar las acciones militares y policiales en esta zona tan importante para ambos países. Vamos a profundizar también el escenario. Me acompaña el invitado de esta segunda parte, el periodista, abogado e historiador Luis Alfonso Mena. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Hola Luis, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, una operación entre ambos gobiernos en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Qué decir de esto? Y por supuesto, la operación que tiene, entre otras cosas, una importante coordinación entre ambos ejércitos. Sí, mire, muy importante lo que está ocurriendo porque la extrema derecha colombiana estaba apostando por la invasión de la hermana República Bolivariana de Venezuela, o por lo menos lograr que el presidente Gustavo Petro mantuviera una posición de desconocimiento de la legitimidad del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Pues lo que está demostrando este trabajo conjunto entre los ejércitos de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Colombia es precisamente lo contrario que quería esa extrema derecha colombiana. Y creo que es lo más pertinente, la colaboración, el trabajo conjunto para tratar de que retorne la tranquilidad, por lo menos, a esta extensa zona fronteriza, especialmente en la región del Catatumbo, que se ha visto tan afectada por fenómenos de violencia, confrontación de grupos armados, que no vienen de ahora, que se expresan de manera muy impactante en este momento, con un desplazamiento de cerca de 50.000 personas, y muchos líderes sociales y firmantes de paz asesinados, pero violencia que viene de tiempo atrás porque la subregión del Catatumbo ha sido escenario de múltiples fenómenos de violencia y además porque esta región no ha sido atendida por el Estado como correspondía después de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP en el año 2016, durante los 2 años restantes del gobierno de Juan Manuel Santos, y en los 4 años de Iván Duque se hicieron trizas los acuerdos de paz, no se implementaron los acuerdos y producto de esa desatención pues se vio y se ve ahora la multiplicación de los fenómenos de violencia en esta zona, que además pues tiene una extensa área dedicada a la producción de coca, que es uno de los motores de esta confrontación: el narcotráfico, la minería ilegal y la lucha por territorios entre los diferentes actores armados, no solo guerrillas, disidencias sino también grupos paramilitares, incluso con incidencia desde países que están dedicados también o que tienen lamentablemente en sus territorios clanes de narcotráfico. Se habla de presencia de carteles desde Centroamérica incluso. De tal manera que es muy compleja, es muy difícil la situación en el Catatumbo, y por ello es tan importante lo que está ocurriendo en este momento, la colaboración entre dos países hermanos y especialmente entre los ejércitos, las fuerzas armadas de estos países hermanos. Países hermanos, Luis Alfonso, y por supuesto la población allí que necesita ayuda humanitaria. Recordemos que no solamente se basa en digamos, en la coordinación militar, sino también en la ayuda humanitaria para los afectados del Catatumbo. Vamos a ver algunos datos. Tras la violencia desatada en el noroeste de Colombia, el gobierno del país distribuyó
más de 500 toneladas de ayuda humanitaria, siendo la mayoría de esta trasladada a Cúcuta, donde se refugian alrededor de 22.000 ciudadanos del Catatumbo desplazados, mientras que en la provincia de Ocaña 117 toneladas de ayuda arribaron. En el Tibú 84 también se estaría esperando distribución también de alimentos y más en otras entidades de la nación. Como parte de esta contribución también se incluye atención psicológica de trabajadores sociales para prestar apoyo a las víctimas desplazadas del Catatumbo. Y un dato muy importante, Luis, es que la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas ha advertido que un número indefinido de miembros del grupo del pueblo indígena Barí están confinados en la región colombiana del Catatumbo, azotada por esta violencia, y se han declarado en asamblea permanente en Bogotá, precisamente por lo que tú comentabas, esa complejidad que tiene la región del Catatumbo y que ha tenido por años, por supuesto, la desidia y por supuesto ¿cómo decirlo? De alguna manera los gobiernos anteriores no le han dado el trato que se merece, ¿no? Sí, no, indudablemente esto no es un fenómeno solamente de ahora, viene, como decía, de tiempo atrás, porque ni en el gobierno de Juan Manuel Santos, ni en el gobierno mucho menos de Iván Duque, que pues gobernó con el señor Álvaro Uribe detrás, se llevaron a la práctica los acuerdos de paz con las FARC. Esta zona del Catatumbo es una zona PD, es decir, que indica que se deben llevar a cabo allí programas especiales para estos territorios por ser zonas conflictivas, y tampoco ello ocurrió. Los dineros, los recursos presupuestados que eran multimillonarios para atender los fenómenos de violencia que debieron ser atendidos después del acuerdo de paz, pues fueron gastados en burocracia, se perdieron. Hay múltiples denuncias de cómo fueron despilfarrados y robados en el gobierno de Iván Duque, gobierno que además desató toda una ofensiva para dinamitar los puentes de hermandad entre Colombia y Venezuela, y ya vemos cómo precisamente por estas horas se están dando a conocer gravísimas denuncias de la connivencia, de la conspiración en la que estuvieron vinculados Iván Duque Márquez y Álvaro Uribe Vélez con mercenarios estadounidenses en la llamada Operación Gedeón para invadir a Venezuela y para cometer toda clase de tropelías, incluso para atentar contra el propio presidente Nicolás Maduro. De modo que lo que se está descubriendo ahora confirma lo que se dijo desde el gobierno venezolano, lo que dijimos desde muchos medios independientes en Colombia, es decir, que había toda una connivencia, toda una conspiración entre la ultraderecha uribista colombiana, el régimen de Iván Duque y paramilitares que incluso tuvieron sedes, tuvieron campamentos en el sector de La Guajira, desde los cuales se movilizaron hasta las costas venezolanas. Allí fueron desactivados, fueron neutralizados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el gobierno bolivariano, pero ese intento de invasión evidencia la forma como desde Colombia se ha conspirado desde hace rato contra la institucionalidad del hermano país y del hermano pueblo. De modo que estamos en presencia de unos hechos históricos. En primer lugar, se hacen estos descubrimientos, se constata la verdad histórica, pero también se restablecen los nexos entre los gobiernos a pesar de las diferencias, y lo más importante, hay una actividad conjunta en la zona limítrofe para tratar de que se empiecen a generar los caminos de recuperación de la paz. Hablabas de esa conspiración desde la ultraderecha colombiana. ¿Qué papel, tú como periodista, Luis Alfonso, qué papel están manejando los medios de comunicación en ese sentido? Nefasto, es nefasto el papel de los medios hegemónicos en nuestro país, que están aliados a esa ultraderecha. La verdad es que aquí el discurso de los medios que llamamos pues tradicionales, corporativos, comerciales, que están todos aún al servicio de las élites, al servicio de las clases dirigentes oligárquicas, pues desarrollan todo un discurso de odio contra el hermano pueblo venezolano, contra su gobierno. De tal manera que aquí la lucha por esclarecer la verdad,
por dar a conocer lo que realmente está ocurriendo, es para los medios independientes y para los medios alternativos muy compleja, pero la estamos dando los periodistas que sabemos que todo lo que dicen estos medios de comunicación de las élites colombianas es una tergiversación de la realidad, porque están comprometidos con los golpistas de la oposición de extrema derecha venezolana. Aquí el discurso es aterrador, no hay respiro, ¿no? Están dedicados todo el tiempo a tergiversar las informaciones, a buscarle el lado que no corresponde, a decir lo que no es, en esa tarea de tratar de seguir deslegitimando, desconociendo la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo hacen a priori, incluso yendo contra toda evidencia. De modo que esa es la realidad con los medios hegemónicos en nuestro país, y por ello pues nosotros desde los medios alternativos, desde los medios independientes, procuramos llevar a nuestras audiencias la verdad sobre lo que está ocurriendo en el hermano país, que no es como la muestran los medios de las élites en Colombia. Pero es una lucha compleja, Luis, es una lucha muy difícil, pero la estamos dando. Así es, una lucha muy difícil, compleja, como decías, en un país en que efectivamente pues, hay toda una maquinaria mediática en contra de los pueblos libres, en contra del pueblo venezolano. Luis Alfonso, muchísimas gracias por tu tiempo, se nos termina el tiempo, gracias por este análisis que nos has ofrecido. Muchas gracias, Luis, y un saludo para toda la amable audiencia de Telesur en el mundo. Así es, gracias a ti, Luis Alfonso Mena, periodista, abogado e historiador, para poder entender un poco lo que está ocurriendo ahora en la frontera entre Colombia y Venezuela, esta operación relámpago, el Catatumbo, y que efectivamente viene a coordinar militar y humanitariamente en este importante lugar para ambos países. Ahí tenemos la pregunta, esa encuesta que hemos preparado para ustedes el día de hoy. ¿Avanza Operación Relámpago del Catatumbo en la frontera colombo-venezolana? ¿Qué se logrará con este despliegue? Fortalecer seguridad fronteriza, un 54% de los usuarios. Solo un 4% dice profundizar nexos bilaterales, un poquito más arriba, 18%, piensa que garantizar la paz regional, y un 24% hacer frente a planes desestabilizadores. Más de 270 votos que confirman con más del 50% fortalecer seguridad fronteriza, que es lo que se quiere desde ambos gobiernos, como hemos visto en este análisis que hemos preparado para ustedes. Nosotros con esto finalizamos. Les recuerdo, para abordar esta y otras iniciativas, www.telesurtv.net, estas importantes aristas, estos importantes temas que tienen que ver con Colombia y Venezuela. Ahí siempre usted podrá mantenerse informado a través también de nuestra cuenta en Telegram de Telesur, las 24 horas del día y siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.